Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, qué bueno que nos acompañes un día más aquí en Restaurados. En estos días estamos trabajando en el perdón. Hemos visto cómo para Dios es muy importante que aprendamos a perdonar, pues Él, como nuestro Creador, nos conoce a profundidad y sabe muy bien que el perdón es necesario para vivir en libertad, para vivir bien. Ayer veíamos cómo Jesús nos enseñaba que una razón muy válida para interrumpir nuestras oraciones es el perdón. Siempre que tengamos algo contra alguien, debemos hacer un alto y perdonar, pues el rencor y el resentimiento pueden ser grandes interferencias en esa comunicación que tenemos con Dios cada día. El día de hoy quisiera que recordáramos que el perdón no tiene límites. ¿Y a qué me refiero con que no tiene límites? A que no debe haber en nosotros un límite de veces en las que podamos perdonar a una persona, y en que tampoco debe haber un límite en lo que nosotros podamos considerar el tamaño de la ofensa. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando sobre la forma en la que se deben manejar los conflictos entre los creyentes. Y luego de esta enseñanza, Pedro como que se quedó pensando en eso y entonces le pregunta algo a Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 18, a partir del verso 21. Dice que Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Creo que la respuesta tuvo que haber dejado en shock a Pedro. ¿Cómo era posible que uno tuviera que estar dispuesto a perdonar a una misma persona tantas veces? ¿Sería posible tener esa capacidad de perdonar sin límite? No sé si Jesús vio desconcertado no solo a Pedro, sino a todos los que lo estaban escuchando. Pero a raíz de esto, Jesús quiere ampliar un poco la información y entonces hace esto que tanto sabe hacer en esos momentos: contar una historia. La historia que Jesús cuenta es la que se conoce como la del deudor que no perdona. Aquel hombre que le debía millones de monedas a su rey. Y cuando su rey lo llamó a saldar cuentas, este hombre no tenía cómo pagar semejante deuda. Así que el rey mandó a que lo vendieran junto con su familia para poder saldar esa deuda. Este hombre desconsolado se tira de rodillas ante el rey y le suplica misericordia. Le pide plazo para poder pagar. El rey se conmueve, siente compasión y decide liberar a este hombre y además decide perdonarle toda su deuda. Cuando este hombre salió, lo primero que hizo fue buscar a un compañero que le debía unos pocos miles de monedas, dice el pasaje. Y este compañero no tenía tampoco cómo pagarle. Por eso también cayó de rodillas y le suplicó por misericordia. Pero este hombre no tuvo misericordia. Entonces lo hizo arrestar y lo puso en prisión. Cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, volvió a llamar a este hombre y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y dice el pasaje que entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y termina Jesús diciéndole al final de esta historia: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Con esta historia, Jesús no solo vuelve a recordar esa obligación que tenemos de perdonar, y de perdonar de corazón, sino que nos recuerda que no hay tamaño de deuda que se pueda comparar con la que teníamos con Dios. Y si Él nos ha perdonado semejante deuda, ¿cómo no vamos a nosotros perdonar esas pequeñas deudas que no se comparan en nada con la que teníamos con Dios? Como dice el pasaje, son millones comparados con pocos de miles. Por eso, si algo nos enseña este pasaje, es que nuestro perdón debe ser sin límites. No hay límites en las veces que tengamos que perdonar a una persona, ni tampoco hay límites en el tamaño de la ofensa. Ese es el perdón que Dios quiere que mostremos. Así que qué bueno que podamos recordar esta historia siempre que tengamos que perdonar a alguien, siempre que nos cueste perdonar a alguien, para que así como Dios ha mostrado compasión, nosotros mostremos compasión y misericordia y podamos perdonar sin límites. Dios, yo te doy gracias en esta hora
porque tu misericordia y compasión, Señor, ha sido grande con nosotros. Aquella deuda que nos has perdonado, Señor, no se compara en nada, Señor, con cualquier otra deuda. Por eso ayúdanos también a nosotros, Señor, a perdonar, como tú lo hiciste con nosotros. Que podamos entender que en nuestro perdón no debe haber límites. No importa, Señor, cuántas veces tengamos que perdonar. Entendemos que es a lo que tú nos has llamado. Y no quiere decir, Señor, que olvidemos esas ofensas. Quiere decir simplemente que liberemos nuestro corazón, que no tengamos rencor ni resentimiento. Ayúdanos, Señor, a recordar que la deuda que tú nos perdonaste, Señor, no tiene comparación con esas pequeñas deudas que tal vez otras personas tienen con nosotros. Que cada día, Señor, podamos poner en práctica tu palabra y perdonar sin límites. Entonces, muchas gracias. Amén. Repasa nuevamente este pasaje, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Que tu perdón sea un perdón sin límites. Que Dios te bendiga.